tuyo es todo lo que hay aquí, más el árbol que te mostré prohibido de cierto yo te digo, si lo tocas morirás. Ay, qué dolor cuando el mal entró al Edén, todo cambió al probar el fruto aquel. Qué hermoso hubiera sido el mundo, vivir por siempre junto a él, no conocer la muerte, no, no. Qué triste cuando el mal entró al Edén. Qué hermoso hubiera sido el mundo, vivir por siempre junto a él, no conocer la muerte, no, no. Qué triste cuando el mal entró al Edén. Más grande fue su amor al enviar a Jesús, el unigénito, quien murió en la cruz. Intenso fue el tormento que mi Cristo padeció. Ay, qué dolor cuando el mal entró al Edén, todo cambió al probar el fruto aquel. Qué hermoso hubiera sido el mundo, vivir por siempre junto a él, no conocer la muerte, no, no. Qué triste cuando el mal entró en Edén. Qué hermoso hubiera sido el mundo, vivir por siempre junto a él, no conocer la muerte, no, no. Qué triste cuando el mal entró al Edén.
Buenas tardes, mis amados hermanos. Vamos a entrar ante la presencia de nuestro Dios por medio de la oración. Me voy a postrar. Padre Santo, Padre querido, bendito, alabado sea su santo nombre, Señor. En esta tarde, Señor, del sábado, le damos gracias, Señor, por estar siempre con nosotros, por cuidarnos y protegernos, por ayudarnos, Padre bendito, a seguir hacia adelante. Santo eres y bendito eres, Señor. Eternamente eres bueno, Señor, Jehová, Rey de las alturas. Grande y poderoso son tus caminos, Señor. Alabado eres y bendito eres, Señor. Le pido por los jóvenes, Señor, le pido por sus padres, le pido por cada uno de los hermanos de la iglesia, sea usted con cada uno de nosotros. Tome ese instrumento, Señor, como este instrumento de barro como instrumento suyo, Señor. Hágame digno, Señor, para poder mandar el mensaje que el Espíritu Santo quiere que se mande, Padre Santo. Grande y poderoso son tus caminos, en el dulce nombre santo de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, le damos gracias a nuestro Dios por ser sumamente bueno con cada uno de nosotros. Y hemos estado estudiando acerca de este gran enseñanza del tabernáculo que Dios nos ha dejado a nosotros. Cuando nosotros nos enfocamos en el tabernáculo, mis amados hermanos, las cosas toman sentido. El tabernáculo tiene varios instrumentos, esos instrumentos tienen su significado. Principalmente la puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta de las ovejas. La puerta por donde entraban las ovejas es Cristo Jesús. Nadie envía al Padre si no es por mí. ¿Es por qué? Porque la sangre del Cordero entraba hasta el Padre. Ahora Cristo Jesús entra hasta el Padre, pero sin la sangre del Cordero, o sea, de animales, sino con su propia sangre. Hebreos capítulo 9 dice de esta manera. Escuchemos cómo lo describe nuestro amado Señor Cristo Jesús. Dice, Hebreos 9, capítulo 23. Esto se le conoce figuras. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. A esto se le conoce el tabernáculo de figura. Es necesario que las figuras, los instrumentos, fueran ¿qué? Purificadas, limpiadas, santificadas para uso sagrado. Y dice claramente, pero las cosas celestiales mismas, ¿qué quiere decir? Que en el cielo hay estas figuras, de las que están aquí adentro, hay estas figuras en el cielo. Y esas que están en el cielo son mejores, porque tienen un sacrificio inmutable, con mejores sacrificios que estos que se realizaban aquí. Está en el cielo el sacrificio que hizo nuestro amado Señor Cristo Jesús. ¿Y cómo lo sé que habla del cielo? Versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano de hombre. No entró Cristo en el santuario terrenal. Figura del verdadero que está en el cielo. Sino en el cielo mismo, ahí entró Cristo Jesús para presentarse ahora por nosotros ante Dios.
No para ofrecer muchas veces, ¿qué? El sacrificio. Como entre el sacerdote, como entre el sacerdote en el lugar santísimo en la tierra. Aquí entraba muchas veces, una vez al año tenía que entrar hasta el lugar santísimo. Lugar santísimo cada año con sangre ajena. Todos los sacerdotes tomaban sangre ajena. ¿Qué sangre ajena? Sangre de un animal. Cristo Jesús entró en el santuario mismo del cielo, pero no con sangre de ningún animal, sino con su propia sangre. De otra manera le hubiera sido necesario morir muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó, ¿quién? Cristo Jesús, una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que muera solo una vez. Después de esto, el juicio. Así también Cristo Jesús fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Esto es lo que se realiza hoy mismo en el cielo. Quiero que nos explique un poquito más mejor, hermano Tadeo. No entendemos. Fácil. El sumo sacerdote llamado Elí le dice a sus hijos: si ustedes pecan con sus hijos, si ustedes pecan con cualquier hombre, hay jueces en la tierra que los pueden juzgar. Mas si ustedes pecan con Dios, no va a haber nadie que los pueda librar. Nadie. Si ustedes siguen pecando, el único intercesor para purificar nuestros pecados si pecamos contra Dios es Cristo Jesús. Pero estas personas no estaban dispuestas a aceptar el sacrificio simbolizado en los animales. No entendemos, hermano Tadeo. Bueno, los animalitos que mataban los sacerdotes en este tabernáculo terrenal limpiaban el pecado de la persona. No porque la sangre de los corderos tuviesen poder, sino porque la sangre de los corderos venía siendo un símbolo de la sangre que un día tendría que derramar Cristo Jesús. Entonces el sumo sacerdote Elí le dice a sus hijos: si ustedes siguen pecando contra Dios, es necesario que se arrepientan y enmienden su pecado. Porque si ustedes siguen pecando contra Dios, no va a haber nadie que los pueda librar. Porque ni ustedes mismos aceptan los sacrificios de los animales, que es la sangre, la figura de la sangre de Cristo Jesús. Cada vez que se mataba a un cordero en el tabernáculo celestial, estaban anunciando la pronta venida del Mesías. Así, cada vez que un cordero era sacrificado, se anunciaba la venida del Mesías. Pero al Mesías lo esperaban como si fuese un rey, un gobernante. Pero el mismo profeta Isaías nos enseña que el Mesías no iba a venir como un rey, sino iba a venir con un propósito. Y dice de esta manera, Isaías capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio?
¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay hermosura en él. No es guapo. No es de ojos azules. No es rubio. Dice, no hay parecer en él. Cuando dice no hay parecer en él, quiere decir que no tiene ojos azules. No es de ojos verdes. No es su pelo de color rubio. Cuando él vino a la tierra, no era güero, blanco como un europeo, como un americano, como un estadounidense, no. No hay parecer en él. Era uno igual que nosotros. Tez morena, sencillo, humilde. Ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Ese era mi Señor Cristo Jesús. Ese era el Mesías. No uno de ojos azules, no uno de ojos verdes, no un guapo con labios rosados, sin hermosura, sencillo como nosotros. Pero dice el propósito que viene a ser: despreciado y desechado entre los hombres. ¿Qué dijo Cristo Jesús en la lección del viernes? ¿Qué dijo Cristo Jesús en la lección del viernes? Juan, capítulo 17. Yo les he dado la verdad, y el mundo los ha rechazado a ellos como también a mí me ha rechazado. Despreciado y desechado entre los hombres. El mundo lo rechazó. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestros pecados. Pero ahí Isaías a nuestros pecados le llama enfermedades. La peor enfermedad que existe en el mundo es el pecado. Una mente enferma mata. Una mente enferma viola. Una mente enferma se droga. Ve pornografía. Es alcohólico. Es drogadicto. Esa es una mente enferma. Pero dice que llevó nuestras enfermedades, todo tipo de pecado, y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todo el castigo que tú merecías, Cristo Jesús lo recibió. Únicamente con el objetivo de limpiar tu vida. Él tomó sobre sí tus pecados. Toda la maldición que estaba sobre ti, Él la tomó. Y Él dijo, yo voy a pagar por esto. Yo voy a morir por esto porque lo amo. Los hijos de Eli no reconocían nada de eso. No reconocían. Y voy a hablar un poquitito acerca del juicio investigador.
En la Biblia habla varios tipos de juicios. Habla del juicio investigador, habla del juicio de los muertos, habla del juicio de los vivos, habla del juicio de los redimidos, habla del juicio final. Pero nosotros necesitamos saber, empezar a entrar, qué es lo que es el juicio investigador, mis amados hermanos. ¿Por qué es tan importante que la iglesia adventista tenga una doctrina acerca del juicio investigador? Se lo voy a explicar con palabras entendibles para poder entender, para cuando nosotros sigamos estudiando acerca del juicio investigador, nosotros sepamos de lo que se está hablando. Jóvenes, jovencitas, jovencitos, madres, padres, hermanos. Con la ayuda de Dios se va a hablar un poquito acerca de esto. ¿Qué es el juicio investigador? La misma palabra lo dice. Juicio investigador. La palabra investigador, ¿a qué nos viene a la mente cuando dice ahí viene el investigador? ¿Qué quiere decir? Un detective viene a investigar. En un asesinato viene un detective a investigar qué fue lo que pasó. Ah, ahora ya entendemos. Eso es el juicio investigador. Eso es. Si nosotros pecamos con Dios, dice Lee, resuelto dice, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Hay un juicio si tú pecas con Dios que se va a llevar. Cada mala palabra, cada blasfemia, cada insulto, cada maldición. El juicio investigador inicia en el año 1844, en la hora del chasco. En el año 1844 entra el juicio investigador. No entendemos, hermano Tadeo. Bueno, te lo voy a explicar. Cristo Jesús, por más de 1260 años, prácticamente son 1844 años, Cristo Jesús estuvo aquí, en el lugar santo, en el primer cuartito, así le vamos a poner, el primer cuartito, porque acá está el cuartito más chiquitito, ese es el más oculto. Por más de 1844 Cristo Jesús estuvo aquí, desde que sube al cielo, de la tierra al cielo, estuvo aquí. En el año 1844, el día exacto es el 22 de octubre de 1844, Cristo Jesús, de estar aquí, entra al lugar santísimo. Y leímos el libro de Hebreos capítulo 9, que entra con la sangre de él, no entra con ninguna sangre de ningún animal, entra con su propia sangre. Ya estando Cristo Jesús ahí, sucede algo. El libro de Daniel describe esa escena. Dice, un río de fuego procedía y salía delante de él. Miles de miles le servían, millones de millones estaban delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Bueno, ahí no me lo dice completo, lo voy a buscar. Daniel capítulo 7. Si traemos nuestras Biblias, mis amados hermanos, mucho mejor.
para ir leyendo lo que la palabra de Dios nos dice. En el libro de Daniel, capítulo 7, escuche lo que dice la palabra del Señor. Versículo 9, 7, 9. Este es el 10, 7, 10. Dice el 7, 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Se sentó un anciano de días. ¿Quién es el anciano de días? Jehová, Dios Padre. Cuyo vestido era blanco como la nieve. El pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego. Las ruedas del mismo fuego ardiente. ¿Por qué el trono de Dios Padre Jehová tenía ruedas? Ustedes han mirado, mis amados hermanos, las personas que no pueden caminar están sentados en una silla de ¿qué? De ruedas. ¿Para qué están sentados en esa silla de ruedas? Porque tienen que trasladarse para un lado y para otro. No es de que Dios no pueda caminar, Dios puede caminar, pero su trono tiene ruedas para trasladarlo de un lado a otro. ¿Por qué, hermano Tadeo? Porque nosotros también nos trasladamos en un trono de ruedas. ¿Qué es, hermano? El carro. ¿Sí o no? Sí. Un automóvil, ¿qué tiene? Un asiento. ¿Y qué tiene? Ruedas. Entonces, el Padre Celestial, su trono tiene ruedas porque es trasladado. Cuando nosotros estudiamos el tabernáculo, terrenal. Este tabernáculo terrenal, el sumo sacerdote brincaba de aquí a aquí, rápido. Pero en el cielo, el tabernáculo verdadero no es de aquí a la vuelta de la esquina. Para trasladarlo del lugar santo al lugar santísimo, son muchos metros de distancia. Y el Dios Padre tiene que ser trasladado al lugar santísimo. Cuando Cristo Jesús estuvo por más de 1844 años en el lugar santo, o exactamente estuvo en esa fecha, en el lugar santo Cristo Jesús, al lado estuvo su Padre. Dice claramente el libro de Hebreos, está sentado a la diestra de Dios Padre, a la majestad de Dios Padre. Acerquémonos pues al oportuno socorro. Déjese lo busco. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Escuchen. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, ¿cómo se llama ese sumo sacerdote? Cristo Jesús, que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos pues nuestra profesión, porque tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecer, dice, que no pueda compadecer de nuestras debilidades, sino un sumo sacerdote que ha sido tentado en todo según nuestra carne, pero él no pecó. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Hay un trono y hay una persona que está intercediendo, que es Cristo Jesús.
Acerquémonos pues al trono de la gracia. ¿Dónde? Donde está Cristo Jesús con Dios Padre. Entonces Dios Padre, para trasladarse del lugar santo al lugar santísimo, es trasladado en su trono con ruedas. Su limusina, para que mejor lo entendamos. En la limusina celestial que está en el cielo es trasladado. ¿Saben quién se quiere asemejar a Dios Padre? ¿Quién es trasladado en el papamóvil? El hombre de pecado. El que quiere ser como Dios. Pero no lo va a lograr. Dios es santo, santo, santo. Entonces Dios es trasladado de lugar santo al lugar santísimo. Fíjense cómo lo dice Daniel. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. ¿En dónde, Daniel? En el lugar santísimo. Ahí no había tronos. Fueron puestos los tronos porque ahí nadie estaba. Aquí estaban todos. Cristo Jesús, Dios Padre, estaban aquí. Los representantes de otros mundos estaban ahí. Ángeles poderosos que son los 24 ancianos. Pero ahora ponen tronos en el lugar santísimo. Y dice claramente, se sentó el anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían. Millones de millones le servían. Estaban delante de él. Y aquí viene, escuchen. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Quién es el juez? Cristo Jesús. ¿Quién es el abogado? Cristo Jesús. Cristo Jesús es el juez. Cristo Jesús es el abogado. Mis amados hermanos, si nosotros nos perdemos teniendo el juez y el abogado siendo uno mismo, Cristo Jesús, realmente desaprovechamos la obra de salvación que Él nos dejó para nosotros poder alcanzar la gloria de Dios. Versículo 11. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Bueno, ahí va la parte de la visión. De ahí me voy a brincar hasta el versículo 13, porque ahí viene hablando de una visión que yo no voy a hablar ahorita de esa visión. Nosotros estamos hablando del juicio investigador. Necesito que brincar hasta el versículo 13, porque estamos hablando de lo que se está haciendo aquí. Miraba yo en la visión de noche, he aquí en las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, y vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirviesen, dominio eterno, que nunca pasará. Su reino, un reino que nunca será destruido. Bueno, el juicio investigador entra en el año 1844, cuando Cristo Jesús entra en el lugar santísimo ante la presencia de Dios. Por eso la profecía de las 2300 tardes y mañanas, creo que sí son 2300, a veces se me olvidan ya, mis amados hermanos, se me olvidan ya los números, pero aquí está la palabra del Señor que nos puede ayudar. $2300 tardes y mañanas, exactamente.
Daniel capítulo 8, versículo 14. Y me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. ¿Qué quiere decir? Que el juicio investigador iba a entrar en el año 1844. ¿Y qué significa purificado, hermano Tadeo? Significa, déjenme se lo digo literalmente, mis amados hermanos, porque el tiempo es muy corto. ¿Cómo les digo, mis amados hermanos, cuando dice purificado? Los pioneros adventistas en el año 1844, ellos hablan de la purificación de la tierra por medio de fuego. Pero antes de que suceda la purificación de la tierra por medio de fuego, tiene que ser la purificación del tabernáculo, del lugar santísimo. ¿Y cómo es esa purificación, hermano Tadeo? Todos los pecados que han sido llevados a la bodega, vamos a ponerle que es una bodega de pecados. Todos los pecados que han sido llevados a la bodega del lugar santísimo, algún día tienen que ser sacados. ¿Y cómo entran esos pecados en la bodega? ¿Cómo entran? Esos pecados entran por medio de libros, por medio de registros. Cuando tú cometes un pecado, son escritos en un libro todos los pecados que tú has cometido. Ninguno de los pecados que tú has cometido son olvidados, ninguno. Cada uno de los pecados que tú has cometido ha sido registrado, ha sido anotado. Hay un ángel que está al lado de ti y que está anotando cada uno de tus pecados. Cuando tú le pides perdón a Cristo Jesús te perdona porque Él murió por ti. Pero esos pecados no son borrados automáticamente. Va a llegar el momento en que esos libros tienen que ser sacados y Cristo Jesús los tiene que revisar. Los testigos tienen que revisarlos. Y entonces en esa revisión se le conoce como el juicio investigador. Van a investigar cada caso de cada persona que ha existido sobre la tierra, que haya cometido pecados. Van a investigar el por qué cometió el pecado. Si se arrepintió o no se arrepintió. Todos los pecados, mis amados hermanos. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ahí está. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ese es el juicio investigador. Investigar cada uno de tus pecados. Cuando ya se pase la revisión de todos los libros, ahora viene el pago para los que son hijos de Dios y para los que no son hijos de Dios. Escuchen cómo lo dice el libro de Apocalipsis capítulo 22. Versículo 12. He aquí yo vengo pronto, mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. 13. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas,
para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Bienaventurados los que lavan sus ropas ¿con qué? Con la sangre de Cristo Jesús. Toda aquella persona que lava sus ropas en la sangre de Cristo Jesús entrará por la puerta del paraíso. Pero los que no se han arrepentido serán quedados fuera de la patria celestial, de la ciudad de Dios. Porque dice, mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, todo aquel que ama y hace mentira estarán fuera. Mis amados hermanos, esto es terrible. Esto es terrible. Nosotros, estos temas no se hablan acerca del juicio investigador. Si nosotros supiésemos qué es lo que es el juicio investigador, desde cuándo nuestra vida ya hubiese cambiado. Pero ¿qué es lo que dice Satanás? Vamos a ver qué es lo que dice Satanás. Para no entretenerme más, mis amados hermanos. Se los busco rapidísimo. Téngame paciencia. La semana pasada estuvimos estudiando un poquito esto en la hora del culto divino. Satanás sabe claramente que esto ya Dios lo dio para nosotros estudiarlos. Dice, de esta manera, los induciré por medio de trampas, los induciré a creer que los requerimientos de Cristo son menos estrictos de lo que una vez creyeron. Pero ¿cuáles son las trampas? Ya estuvimos leyendo, pero dice ahí, por medio de las personas que se miran como cristianos o que profesan la fe cristiana, pero no conocen la eficacia de ella, podemos ganar o podemos llevar a muchas personas al engaño. De otra manera nos harían bastante daño. Los que aman los deleites de este mundo más que amar a Dios serán nuestros colaboradores más fervientes, más eficaces. Los que pertenecen a esta clase de gente, si son capaces, inteligentes, servirán de cebo para atraer a otros a nuestras trampas. Muchos no tendrán temor de la influencia, puesto que profesan ser adventistas del séptimo día. De esta manera, los induciremos a creer que los requerimientos de Cristo Jesús no son tan estrictos como nos lo han contado. Y que, asemejándose al mundo, podrán ejercer más influencia sobre los mundanos. Así que se separarán de Cristo,
entonces no tendrán fuerzas para resistir nuestro poder. Y antes de mucho estarán dispuestos a ridiculizar el celo santo y la devoción que antes ellos tenían. ¡Ja, ja, ja! Se van a reír. ¿Te acuerdas? Nosotros bien estrictos, que éramos vegetarianos, que ya no comíamos carne, que, ay, qué ridícula te mirabas tú al vestirte con tus faldas hasta que te arrastraban hasta el suelo. Ay, que esto y que ya ni siquiera te pintabas. Ridiculizarán el celo que antes ellos tenían. Hasta que demos el golpe decisivo, dice Satanás, deben ser incansables nuestros esfuerzos contra los observadores de los mandamientos de Dios. Debemos estar presentes en todas sus reuniones. Así es que no les cause lástima el demonio, el diablo que ahorita está ahí sentado al lado de ustedes. Nuestra causa, dice, nuestra causa sufrirá bastante. Si dejan que el evangelio siga caminando, especialmente en sus grandes reuniones estarán los demonios de Satanás. Debemos ejercer mucha vigilancia y emplear todas nuestras artes seductoras para impedir que las almas escuchen la verdad y sean impresionadas por ella. Tendré en el terreno como agentes míos a los hombres que sostengan falsas doctrinas mezcladas con suficiente verdad como para engañar a las almas. También tendré incrédulos presentes que no creerán a esto, que manifiestan dudas con respecto a los semejantes, hacia los mensajes de amonestación que envía el Señor a su iglesia. Si la gente leyera más, si la gente creyera las palabras de advertencia, tendríamos poca esperanza, dice Satanás, de vencerlos. Pero si podemos apartar su atención de esas amonestaciones, seguirán ignorantes de nuestro poder y astucia. Si Satanás logra dominarlos, que ustedes no escuchen estos mensajes, él los puede entrampar fácilmente. Por fin los retendremos en nuestras filas, dice. Dios no permitirá que se desprecien imponentemente sus palabras. Si podemos mantener a las almas engañadas por cierto tiempo, ¿qué dice? Si podemos mantener engañadas a las almas por cierto tiempo. ¿Y cuál es ese tiempo? El tiempo que Cristo Jesús está en el juicio investigador. Cristo Jesús está ¿dónde? En el lugar santísimo. Ese cierto tiempo Satanás tiene para seguirnos engañando. La misericordia de Dios se apartará de ellos. Y Él no las entregará para que las dominemos completamente. ¿A quién? A las almas. Debemos producir distracción, causar división. Debemos destruir su preocupación por la salvación de sus propias almas. E inducirlos a criticar, inducirlos a juzgar y a acusarse y a condenarse mutuamente entre ellos, albergar egoísmo y enemistad. Por esos pecados Dios nos arrojó de su presencia. Todos los que sigan nuestro ejemplo tendrán una suerte similar. Por eso Satanás lucha para que tú no sepas acerca del juicio investigador.
Satanás lucha para que tú no sepas de la obra de salvación con respecto al tabernáculo celestial de Dios. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Que el Señor esté con ustedes. Voy a poner un canto. Es necesario nosotros estar ante la presencia de Dios y pedirle que nos ayude. Viene ya, muy pronto viene ya. Señales muestran que muy cerca está. Obra y llanto puedes ver, obra del engañador. Si oye un gran clamor, ¿quién podrá estar firme? Ya no habrá dolor ni muerte nunca más. Y aunque muera en la batalla, sé que viviré. Por su gloria yo veré, la trompeta escucharé. En mi fe cuando mi lucha toque su final. Viene ya, Él viene ya. Cristo viene ya, el gran rey. Carros de fuego acompañan al gran rey. Resiste, oh mortal, tu redención se acerca. Por los que pertenecen a debes proclamar la verdad al mundo que es desesperación. El mensaje